Les voy a contar una historia que en Chile está censurada. Ningún periodista puede hablar de esto, nadie puede hablar de esto porque está prohibido por el mainstream, está prohibido por los medios de comunicación, está prohibido por los políticos y está prohibido porque no quieren que los chilenos actuales sepan lo que era Chile desde 1950 hasta 1973. El único periodo en que Chile fue un lugar seguro y sin narcotraficantes fue entre 1973 y 1990. Y saco este video porque Pablo Larraín va a sacar una película sobre Allende y el golpe de Estado de 1973. Pero muchas personas hablan del golpe de Estado de 1973 o del pronunciamiento militar como algo antidemocrático, como si fuera un suceso terrible, pero nadie cuenta la historia real de lo que vivía Chile desde 1950 hasta 1973. Como criminólogo, creo que primero tengo que empezar desmitificando mitos. Primero, mucha gente dice que Pablo Escobar exportaba droga a Chile antes de 1973. No, eso no existía. De hecho, en ese año, el cártel de Medellín ni siquiera existía. Y la dinámica del narcotráfico en la región era completamente inversa a lo que conocemos hoy. En una serie de Netflix de Pablo Escobar, se pudo ver cómo Pablo Escobar llegaba al norte chileno y conocía a un químico que producía cocaína y lo llevaba a Colombia para enseñar el modelo chileno. La izquierda dijo que eso era una ficción de Netflix y que nada de eso era real. Bueno, lamento decirle a la izquierda chilena que eso es real. De hecho, quiero hablar del estatus de Pablo Escobar antes de 1973. Antes de 1973, Pablo Escobar era un delincuente juvenil de bajo rango en Medellín. Se dedicaba al contrabando de cigarrillos, al contrabando de electrodomésticos, al robo de vehículos y al robo de lápidas de mármol de los cementerios. No tenía ninguna conexión con el tráfico internacional de cocaína, un negocio en el que recién empezó a dar sus primeros pasos entre 1975 y 1976, que fueron los años que visitó el norte de Chile y que viajó con unos químicos chilenos a Colombia. Y ahí llegó a consolidar, gracias a estos químicos chilenos, el cártel de Medellín, a finales de esa década, de la década del 70. Antes del golpe de Estado de septiembre de 1973, y agárrense acá, Chile era el principal productor de cocaína, no era el principal consumidor. O sea, Chile, si lo escuchas bien, era antes de 1973 y bajo el gobierno de Allende, el principal productor y refinador de cocaína de toda América Latina. No era un mercado de destino. Los laboratorios chilenos, muchos de ellos ubicados en el norte, cerca de la frontera con Bolivia y Perú, lo que se conoce como la triple frontera, ahí importaban la pasta base de esos países, la purificaban en laboratorios locales en el desierto y la exportaban directamente a Estados Unidos. Los narcotraficantes chilenos de esa época, como los hermanos Wasaf y el famoso Aníbal Cruce, eran los verdaderos reyes de la cocaína en el continente. Mucho antes de que los colombianos dominaran el negocio era dominado por los chilenos. ¿Y cuál es el nexo entre Colombia y Chile? Bueno, fue precisamente el golpe de Estado de 1973 o el pronunciamiento militar lo que cambió la geopolítica del narcotráfico. Por eso Petro odia tanto a Pinochet, porque con la llegada de la Junta Militar
se ejecutó una persecución masiva y drástica contra todos los clanes familiares chilenos de narcotraficantes. Todas las redes de narcotráfico chilenas, los laboratorios del norte fueron desmantelados y muchos químicos chilenos y traficantes chilenos huyeron del país. Los famosos detenidos desaparecidos. La mayoría de estos fugitivos se refugiaron en Colombia. Allí los chilenos aportaron el conocimiento técnico, el know-how de la refinación de la pasta base a clorhidrato de cocaína de la más alta pureza que conocía el mundo entre 1950 y 1973. Y los colombianos pusieron la logística y las rutas de contrabando. Fue ese traspaso de tecnología criminal chilena lo que permitió que despegara el negocio en Colombia y que años más tarde figuras como Pablo Escobar, fue un buen alumno, Pablo Escobar, monopolizaran el mercado global, pero fue con químicos chilenos. Ahora, Chile se convierte en el principal productor de cocaína ¿entre qué años? Entre los años 1970 y 1973. ¿Y quién posibilita esto? El gobierno de Salvador Allende. Eso es lo que Pablo Larraín y la izquierda chilena no quieren que tú conozcas. Durante el gobierno de Salvador Allende, entre 1970 y 1973, Chile se consolidó en una posición que ya venía arrastrando desde finales de la década de 1950. Ahí cacha quién era el presidente en 1950, quiénes fueron los presidentes en los años 60, y te vas a dar cuenta cómo el negocio del narcotráfico ha convivido con la política desde mucho antes de Boric, desde mucho antes de Piñera, desde mucho antes de Bachelet, desde mucho antes de Frey, de Lago y de Elwin. El negocio lo cortó Pinochet. Chile, en el gobierno de Allende, se convirtió en el principal refinador y exportador de clorhidrato de cocaína de alta pureza a los Estados Unidos. Por eso nacionalizó el cobre. Tenía el monopolio de la falopa en América Latina. Y analizando desde una perspectiva criminológica e histórica, el fenómeno de esos años se estructuró bajo las siguientes claves. Primero, la cadena de suministro regional. En ese periodo, Chile no producía hoja de coca, pero controlaba el eslabón más rentable de la cadena antes de la distribución, la industrialización química. La materia prima, la pasta base, provenía de los cultivos de Bolivia y de Perú. Chile tenía los laboratorios. Se procesaba en los laboratorios clandestinos chilenos distribuidos estratégicamente en el norte, Arica, Iquique y Antofagasta, y en la zona central, Santiago y Valparaíso, Barrio Franklin, Mapocho, Recoleta. Ahí químicos chilenos refinaban la pasta base hasta convertirla en un producto final de altísima calidad. Ahí juntamos a los capos chilenos con la ruta de Estados Unidos, porque los grandes operadores de la época no eran colombianos, no eran mexicanos, eran chilenos. Organizaciones árabes como las de los hermanos Wasaf. Muchos chilenos no quieren que ustedes escuchen estos apellidos porque van a entender por qué las colonias palestinas eran tan grandes en Chile. O Aníbal Cruz. Dominaban la ruta hacia el mercado norteamericano utilizando correo humano, mula en esa época, barcos mercantes y conexiones con las mafias latinoamericanas o italoamericanas en Nueva York y Miami. Estamos hablando de la camorra, lo primero antes de la andangreta, las mafias italianas que operaban en Paraguay, mucho antes de Pinochet.
Para ese momento la cocaína era un bien de lujo de nicho. No es el fenómeno de consumo masivo en el que se convirtió en los años 80. Entre 1950 y 1973, los clanes familiares chilenos productores de cocaína se hicieron multimillonarios porque hasta el año 80 era una droga de lujo. Ahora, veamos el contexto político y la falta de control eficaz, porque durante el gobierno de la Unidad Popular, el país se encontraba sumido en una profunda crisis política, social y de polarización institucional. Beneficiaba al negocio de la cocaína, obviamente, del que el gobierno lucraba, obviamente, pero las policías, carabineros e investigaciones estaban sobrepasadas por el control de orden público, las huelgas, el desabastecimiento y la violencia política callejera. Escenario hermoso para el crimen organizado. En este escenario de debilidad institucional y fronteras permeables en el norte, las redes de narcotráfico operaron con altos niveles de impunidad, aprovechando los vacíos de fiscalización del Estado para mover precursores químicos y consolidar sus rutas de exportación. Luego vino el pronunciamiento militar de 1973 y el nacimiento del monopolio colombiano. Que no te la cuenten de otra forma. Porque como les decía antes, todo este ecosistema criminal chileno entre 1950 y 1973, del que muchos se vieron beneficiados, se derrumbó con el golpe de Estado de septiembre de 1973. El gobierno militar catalogó al narcotráfico como una amenaza a la seguridad nacional, lo mismo que está haciendo hoy el gobierno de Estados Unidos. O sea, el modelo de Pinochet hoy es ejecutado por Donald Trump y ejecutó una purga sumamente drástica: fusilamiento, detenciones masivas de traficantes y desmantelamiento de laboratorios. No eran luchadores de la libertad, eran narcotraficantes y guerrilleros. Los químicos y los operadores chilenos que lograron escapar buscaron refugio en un país que apenas asomaba en el negocio, pero que tenía una ubicación geográfica perfecta y una logística de contrabando preexistente por el negocio de la marihuana y el tabaco: Colombia. Al llegar allí, el conocimiento técnico chileno se fusionó con la capacidad operativa de los primeros embriones que más tarde serían los carteles de Medellín y Cali. Entonces, cuando nosotros decimos, pero los extranjeros vinieron a inundar nuestras calles de droga, no. Nosotros ya habíamos inundado nuestras calles de marihuana y exportábamos la cocaína. No nosotros, los que vivían en Chile entre 1950 y 1973. Eran los dueños de los estupefacientes en América Latina. Luego, muchos de estos varones de la droga se quedaron operando durante el gobierno militar. Mario Silva Leiva, el cabro Carrera a quien conocí en persona. Y obviamente la izquierda no se lo perdonó. Cuando asume Elwin, le quitan absolutamente todo su patrimonio, lo encarcelan y lo dejan morir de un infarto al miocardio en una cárcel de Santiago, a vista y paciencia de gendarmería. Esa fue la venganza de la izquierda chilena hacia el cabro Carrera, que trabajó tranquilamente durante el gobierno de Augusto Pinochet Ugarte. Y ahí tenemos el rol de Chile como eslabón químico y no consumidor frente a lo que la izquierda no te cuenta. Esto es lo que no va a salir en la película de Pablo Larraín. A ver, este canal es el canal de Pablo Fontirroyo. Acá somos 62.856 suscriptores y nos faltan 37.144 para llegar a los 100.000. Te invito a suscribirte, a aportar al canal a través del Banco Falabella, a través de la cuenta Ruth como Nelly, Moni y como María Teresa, a través de PayPal, a través de Patreon, a través de Global 66 como Bernardo. Y si te gustó este informe
que tiene respaldo jurídico, histórico y académico, solo que no te lo cuentan en Chile y nadie lo puede refutar, porque esto no es lo que pienso yo. Estos son documentos que hay en Chile y documentos que hay en todos los países de América Latina y en Estados Unidos y en Europa. En todos los organismos policiales se estudia este fenómeno. Pero no te lo cuentan en Chile, porque en Chile hay desinformación por parte de la clase política y los medios de comunicación. Puedes dejar un super thanks, ese corazón con signo peso que está abajo del video del canal. Si estás viendo este video en mi canal secundario, está muy rico el café, en Fontiroy, código criminal, ahí somos 791 y nos faltan 209 para llegar a los 1000. Te invito a buscar Fontiroy, código criminal y a suscribirte. Y antes de continuar, permítanme hacer un paréntesis fundamental para el futuro de estos dos canales. Apoya cada uno de mis videos en estos dos canales, en Pablo Fontiroy y en Fontiroy Código Criminal, que se producen desde la criminología y la seguridad, y apoya mi investigación sobre el estallido social y la corrupción política chilena que lo permitió. Del 1 al 8 de octubre voy a iniciar un segundo viaje para seguir elaborando la pretesis exclusiva para Chile y su segunda fase, la macro zona sur. Si en el primer viaje, la última semana de mayo, rescatamos documentación clave de este viaje, en este viaje vamos a conectar la academia con la realidad del territorio para desentrañar el financiamiento detrás del estallido social. Este viaje es el motor de nuestra tesis y nos va a permitir, primero, validar en terreno las rutas y la logística financiera. Segundo, cruzar datos de inteligencia criminal con la seguridad actual de la zona. Y tercero, robustecer el rigor técnico transformando hipótesis en conclusiones sólidas y sin sesgo. Súmate a esta misión y apóyame en mis estudios. Para mantener mi autonomía y cubrir la logística entre Asunción, Santiago y el desplazamiento en la macro zona sur, activé la meta desde la primera semana de junio. Busco 3.000 seguidores de mis redes sociales comprometidos que aporten solamente una luca, 1.000 pesos chilenos. Lo puedes hacer, me puedes ayudar. Investigar con rigor y sin filtro y realizar todos los días videos que se adelanten en el tiempo proyectando escenarios complejos exige independencia absoluta. Para confirmar que el gobierno de Salvador Allende era un narcogobierno y que Chile fue un narcoestado entre 1950 y 1973, hay que tener dos huevos así de grandes. Ustedes posibilitan que yo pueda hablar de esto. Y la verdad histórica, jurídica, es irrefutable, porque todo lo que yo les estoy contando está respaldado por investigaciones policiales dentro y fuera de Chile. A mí no me apoyan corporaciones económicas, ni partidos políticos, ni menos el Estado de Chile. Solo dependo de ustedes, que son mi comunidad. Los enlaces oficiales de apoyo están fijados en la caja de descripción del video y en el primer comentario. Muchas gracias a quienes ya se pusieron la camiseta. 45 personas que han apoyado el 17,9%, que han aportado el 17,9% de la meta. Cerramos el paréntesis, volvemos a la historia. Desde la década de 1950 hasta principios de los años 70, el mercado del narcotráfico en el Cono Sur tenía una dinámica muy diferente a la que conocen. Chile operaba principalmente como un centro de procesamiento químico y plataforma de tránsito, no como un país de consumo masivo. La demanda interna de clorhidrato de cocaína era marginal, concentrada en los sectores de élite y en los nichos bohemios. El verdadero objetivo de las redes criminales chilenas era el mercado de exportación, principalmente los Estados Unidos. La cadena de suministro regional y los laboratorios están respaldados por investigaciones criminales desde la década del 50. ¿Cuál era el origen de la materia prima? Contrario a la creencia popular de que Chile producía la materia prima, la hoja de coca no se cultivaba en el territorio chileno debido a factores climáticos y geográficos. Las condiciones óptimas para el cultivo de la planta de coca se dan en los valles húmedos y yungas de la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, concentrándose históricamente en Bolivia y en Perú.
La ventaja competitiva chilena era vital. El rol de las redes chilenas radicaba en la industrialización. Importaban la pasta base de cocaína, el sulfato de cocaína, a través de los pasos fronterizos del norte, de la zona de la triple frontera entre Perú, Bolivia y Chile, y la sometían a procesos de refinamiento químico para transformarlo en clorhidrato de cocaína de suma alta pureza, donde se ubicaban los laboratorios. Los centros de refinamiento se establecieron estratégicamente en dos nodos. En la zona norte, en Arica, Iquique y Antofagasta, por su cercanía con la frontera de los países productores y la presencia de puertos francos, como Iquique, que facilitaban el contrabando. Y por otro lado estaban en la zona central, Santiago y Valparaíso, donde existía un mayor acceso a precursores químicos industriales y conexiones terrestres entre aduanas terrestres, marítimas y aéreas. Los principales operadores y las redes de contrabando entre 1950 y 1973 están investigadas, estudiadas y judicializadas. Durante este periodo, las organizaciones criminales operaban bajo una lógica de clanes familiares y redes de contrabando tradicional, que inicialmente movían tabaco, alcohol y electrodomésticos. Los nombres más relevantes registrados por las policías y por archivos judiciales que hasta hoy existen de la época, obviamente la izquierda no habla de esto y Pablo Larraín no lo va a contar, incluyen a los hermanos Wassaf, a Eduardo y Arturo, considerados precursores del tráfico internacional a gran escala, Wassaf, con conexiones que unían el norte de Chile con redes de distribución en Nueva York. Luego estaba Aníbal Cruce, operador clave, con capacidad logística para coordinar el transporte marítimo de las mercancías ilícitas hacia Norteamérica. Y luego estaba Luis el Tuerto Rodríguez, conocido por articular las redes de transporte terrestre para el ingreso de la pasta base desde Bolivia. Y luego venía la ruta hacia Estados Unidos y la conexión con la mafia, porque la ruta principal se iniciaba en los puertos, pero no solo en los puertos, en Cerrillos y en Pudahuel, en los puertos y en los aeropuertos chilenos. Si Pudahuel y Cerrillos hablaran, nos quedaríamos mudos. Ahí hacían escalas en puntos del Caribe, Cuba y Panamá. Y antes de ingresar en los centros de distribución clave, se empaquetaban y se distribuían hacia Miami y Nueva York. En el destino, los operadores chilenos interactuaban frecuentemente con sus intermediarios de la delincuencia organizada norteamericana, incluyendo fracciones de la mafia italoamericana, quienes controlaban la distribución final en las calles. ¿Se han dado cuenta que siempre en Chile hubo mucho restaurante italiano? Vamos al contexto político de la Unidad Popular entre 1970 y 1973. Una institucionalidad sobrepasada, porque entre 1970 y 1973, bajo la administración de la Unidad Popular liderada por Salvador Allende, el presidente pro-narco, Chile experimentó una profunda crisis social, una profunda crisis política, una profunda crisis económica, caracterizada por la polarización, la inflación y el desabastecimiento. Los GAP, los amigos del presidente, la guardia de amigos del presidente, eran todos narcotraficantes en su gran mayoría. Qué increíble, ¿no? Los cuerpos policiales, carabineros e investigaciones concentraban sus capacidades operativas en el control del orden público, la contención de huelga y la violencia política y callejera. Este escenario de tensión institucional debilitó, a propósito, exprofeso, la fiscalización en la frontera y aduana, permitiendo que las redes de contrabando preexistentes operaran con mayor libertad. En esa época, en la avenida Vicuña Maquena, antes de llegar a Ñuble, habían grandes bodegas de aceite, grandes bodegas de granos,
grandes bodegas. ¿Se acuerdan que todas las empresas Yanur Sumar, todas estaban en Vicuña Maquena y en Gran Avenida? Después se cambiaron hacia Quilicura. Bueno, esa era la conexión directa con la ruta 78 a Valparaíso. Y la llegada directa de los camiones de Argentina. ¿Se acuerdan de Menichetti? Antes de llegar a la avenida Las Torres, a mano derecha, donde llegaban los granos de Argentina. Eran rutas consolidadas del narcotráfico desde hace muchos años antes del gobierno militar. Luego vino la nacionalización del cobre. Para algunos investigadores, Allende nacionaliza el cobre para insertar dentro de las exportaciones de cobre cocaína. Desde el punto de vista de la administración pública y económica, la nacionalización de la gran minería del cobre en 1971, aprobada de manera unánime por el Congreso Pleno, respondió a un proyecto de soberanía económica y reforma estructural del Estado para captar las rentas mineras. No existe evidencia documental ni criminológica que vincule este hito macroeconómico con unirlo a la logística del narcotráfico en el gobierno de Salvador Allende, que venía de Chile desde 1950. Pero tampoco sabemos quién quemó el metro en el 2019. Chile se ha caracterizado como Estado a esconder absolutamente todo, menos entre 1973 y 1989, que se informaba absolutamente todo. Entonces, también hay una falta de evidencia sobre la descendencia política de estos clanes de narcotraficantes. Y en eso hay que ser sumamente claro, porque en los registros judiciales e históricos de la transición y de la actual política chilena, o sea, registros desde 1990 a la fecha, no se pudieron encontrar hasta hoy pruebas o fallos judiciales que sostengan que figuras de la Concertación o líderes actuales sean hijos de capos del narcotráfico entre los años 50 o 70, o gente que trabajó con los narcotraficantes chilenos antes del gobierno de Allende. En el gobierno de Allende se desaparecieron todos los archivos judiciales. ¿Ahora van entendiendo la mafia de la izquierda en el Poder Judicial? Nadie ha preguntado por qué los periodistas y los chilenos no tenemos acceso a los archivos del narcotráfico entre 1950 y 1973. Ahí viene el nexo Chile-Colombia y el origen de los cárteles. El quiebre institucional provocado por, obviamente, el golpe del 11 de septiembre de 1973 alteró el negocio del narcotráfico en Chile. La Junta Militar, como lo hace hoy Donald Trump, con el SOUTCOM, bueno, Pinochet lo hizo antes, con todos los narcotraficantes chilenos, que eran los principales narcotraficantes de América Latina, catalogó al narcotráfico como un delito contra la seguridad nacional. Se implementó una política de represión severa que incluyó detenciones masivas, consejos de guerra y la desarticulación total de los laboratorios del norte del país. Estábamos en una guerra interna contra los narcotraficantes y contra los guerrilleros. Esto está ampliamente documentado. Y ahí se produce el éxodo de los químicos y bioquímicos. Ante la persecución, numerosos químicos, técnicos y transportistas chilenos huyeron del país. ¿Saben dónde se refugiaron? En Colombia y en Venezuela. La gran mayoría de los chilenos que llegaron a Venezuela eran narcotraficantes, eran transportistas, eran químicos y técnicos que trabajaban para las redes del narcotráfico. Así que no eran defensores de la libertad como se las quieren vender. Y ahí está la transferencia de la tecnología criminal. Porque al llegar a Colombia y al llegar a Venezuela, estos técnicos chilenos aportan el conocimiento del proceso de purificación química de la cocaína, fusionándolo con la infraestructura del contrabando que los operadores colombianos y venezolanos ya utilizaban para el tráfico de marihuana y tabaco. Este intercambio de conocimiento técnico se convierte en el catalizador que permitió a organizaciones embrionarias en Medellín y Cali industrializar el negocio
y establecer el monopolio global que dominó las décadas posteriores. Químicos chilenos y técnicos chilenos trabajaron para Chávez y Maduro y el cártel de los soles. Que no te la cuenten de otra manera. Los archivos están. La diferencia es que la prensa chilena y los políticos chilenos no hablan de esto. ¿Por qué? Porque tienen un miedo terrible. Allende y el narco, entre 1970 y 1973. La historia que no te va a contar Pablo Larraín en la izquierda chilena. ¿La sabían? ¿No la sabían? ¿Tienen un dato más que aportar? Escribe tus datos abajo de los comentarios o escríbeme a los teléfonos o al mail de contacto para seguir reconstruyendo la verdadera historia que tanto la clase política como el poder judicial nos esconden en Chile. Es extraño, ¿no les parece extraño que nadie ataque a la izquierda corroborando esta información de que entre 1970 y 1973 Chile era un narcoestado? ¿Por qué nadie habla de que Chile entre 1950 y 1973 era el principal productor de cocaína de Latinoamérica? ¿Por qué lo esconden? ¿A qué le tienen miedo? ¿A que los periodistas comiencen a buscar? Bueno, hay mucho en Chile para encontrar. Hay mucho polvo que remover. Habemos gente que lo estamos haciendo, que perdimos la cobardía y lo estamos haciendo poco a poco. Espero que muchos más periodistas se sumen a esto, que muchos más periodistas comiencen a especializarse fuera de Chile, en carreras como licenciatura en Criminología y Seguridad, en Argentina, en Paraguay, en Costa Rica, en Brasil, donde quieran estudiar. Y que aporten a que los chilenos sepan la verdad y que vayan despertando de una vez por todas y vayan encontrando a los herederos de los traficantes que dominaron el mundo de la cocaína en Estados Unidos entre 1950 y 1973. No eran blancos palomas, no son detenidos desaparecidos, simplemente eran guerrilleros y narcotraficantes. Nos vemos en un próximo video, acá en el canal de Pablo Fontirroy.